Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el coordinador general andaluz, aquí en Andalucía, de Izquierda Unida, y también portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, don Antonio Maillo. Don Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado siempre de estar aquí contigo. Un placer tenerte con nosotros una vez más. Igualmente. Y la verdad que queremos que estuvieras con nosotros para que nos contara un poco, bueno, tus impresiones, los primeros momentos. Llegaste en la jornada de ayer a Almería. ¿Qué te parece la ciudad de Almería? ¿Cómo lo has visto? Bueno, a mí siempre me fascina Almería. Ha sido, como lo he dicho siempre, el gran descubrimiento de que soy coordinador andaluz. Es decir, un territorio que pisaba muy poco antes y que como coordinador andaluz me ha dado el privilegio de poder asistir a una provincia muy dinámica, con una climatología extraordinaria, una gastronomía que me encanta, por cierto, tengo que decirlo. Sí. Ojalá pues sea elegida capital, ya lo es, verdad, en 2019 ha sido candidata y ahora ya lo es. Entonces, en ese sentido, pues una ciudad que también me preocupa, un índice de desigualdad muy profundo. Por eso ayer estuvimos en el Puche, quisimos poner el foco en uno de los barrios más degradados, no solo de Almería ciudad, sino de toda Andalucía. Es un barrio donde el 70% de la población está en pobreza o en extrema pobreza, y hay un deterioro urbanístico y de descuido que tiene su mayor ejemplificación en toda la extensión de basura que se mueve, que está en torno a los muros del colegio de primaria del Puche y al lado de la guardería. A mí me parece que eso es una indecencia y una indignidad que no se merece nadie en ningún barrio y que el Ayuntamiento de Almería necesita poner pie en pared. Yo creo que además, al exponer la situación de un barrio que está en una situación de desigualdad, también es un acicate y un estímulo para que se construya un proyecto de ciudad en Almería, una ciudad de iguales, una ciudad armoniosa, con un espacio público cuidado, que es verdad que exige medidas muy complejas, pero que tenga un ayuntamiento amigo de todos los barrios. Y creo que hay un reto importante de cara a las municipales de hacer ese proyecto de ciudad del cambio que Almería merece. Y en ese sentido, creo que era importante acudir al Puche. Hemos tenido encuentros con vecindarios, con profesionales de la sanidad, de servicios sociales, que ven cómo se está deteriorando, no se está actuando en proporción. Y creo que frente a un ayuntamiento que simplemente para quien el Puche no existe, necesitamos un ayuntamiento que cuide de todos los espacios públicos de la ciudad. Hay una oportunidad en las municipales, hay un instrumento que se puede construir en torno a un espacio de unidad necesario, y hay que construir un contrapoder al gobierno andaluz que viene con una línea de recortes profundos en los servicios públicos que tenemos que afrontar. Ahora hablaremos largo y tendido del tema de Andalucía, pero por terminar con el tema almeriense, aseguras que tenemos unas elecciones, se puede revertir. Izquierda Unida, ya tenemos la cabeza de lista por parte de Izquierda Unida, Amalia Román, la concejal. Correcto. ¿La confluencia, va a haber confluencia finalmente con otras fuerzas políticas? Amalia Román es una magnífica candidata y eso no quita que en el espacio de unidad con otras organizaciones se decida, a través de un proceso participativo y democrático, quién deba encabezar, pero en cualquier caso va a tener un papel muy importante. Nosotros aspiramos legítimamente a que encabece la candidatura. Y lo importante es que se construya una candidatura que ofrezca a la ciudad de Almería un proyecto de ciudad. Es decir, ganamos si no solo generamos ilusión, que es importante, sino también si generamos confianza. Y para ello la sociedad almeriense tiene que percibir que hay una lista de gente capaz, competente, que se arremanga y que tiene capacidad para resolver los graves problemas que hay en Almería de infraestructura, de fomento económico, de atención a los espacios y al cuidado de los espacios públicos en determinados barrios, y por tanto, desde esa perspectiva, ofrecer cuál es el proyecto de ciudad. Y Amalia y Almería, que me parecen, tienen unas condiciones magníficas. Nosotros acá aspiramos a construir ese espacio, hay buenas condiciones para hacerlo con otras organizaciones, y confío en que se llegue a un buen acuerdo, sobre todo desde la perspectiva de que en el fondo las organizaciones políticas no somos más que instrumentos al servicio de la mejora de la vida de la gente, no somos fines en sí mismos, y por tanto queremos construir en ese proceso de instrumentos, ser responsables y estar a la altura de lo que invoca el momento político. El momento político lo que exige es que en Almería ya hay un momento de agotamiento del Partido Popular, necesitamos un gobierno de cambio, necesitamos exponerlo desde un espacio amplio y diverso, de una Almería progresista y de izquierda que se identifica con lo mejor de los valores de la defensa de lo público y de los derechos civiles y las libertades, y creo que desde esa construcción también construir Almería como una ciudad en la que se puede gobernar de otra manera, y también frente a un gobierno andaluz que va a ser un gobierno poco amigo de los municipios andaluces.
Como coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, ¿qué te pareció la posible crisis que había en el seno de la agrupación municipal, en el Ayuntamiento de Almería, los dos concejales, tanto Amalia como Rafa Esteban? Yo soy portavoz, no me ha elegido a mí, no, yo llevo el tiempo que llevo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo viste? Nunca me gustan las crisis. Claro. Nunca es deseable esa situación, pero bueno, yo creo que la gente, los compañeros y compañeras de Almería son gente muy leal, que han ya resuelto esa situación. Estamos concentrados en lo que tenemos que estar concentrando, que es haciendo propuestas para la gente de Almería, que tengan claro que hay un proyecto para esta ciudad, que hay liderazgo como el de Amalia Román para dirigir esta ciudad, que hay capacidad y competencia, que hay un relevo democrático, y agradeciendo el servicio que han hecho los compañeros como Rafael Esteban, que ha estado haciendo un servicio impagable en el ayuntamiento, y toca ese liderazgo y ese relevo en Amalia, que creo que está demostrando una solvencia, una competencia y sobre todo una profunda sensibilidad que es necesaria también en el modelo político. Los municipios, la administración más cercana, necesitan a una persona que sea empática con el sufrimiento de la gente, y en Amalia tenemos una campeona del sentimiento por su propia trayectoria vital, por su propia trayectoria laboral y familiar, y creemos que refleja lo mejor de esa Almería popular, de esa Almería de gente trabajadora, silenciosa y anónima, que se arremanga todos los días para seguir adelante, para cuidar a los hijos y preocuparse por sus estudios, para atender a las personas enfermas y las necesidades de salud, a ir al trabajo y, a pesar de tener unas condiciones malas, seguir luchando. Y ese simbolismo que refleja la trayectoria sindical de Amalia, de lucha con los trabajadores, de profundo sentimiento de clase y de empatía y complicidad con los que peor lo están pasando, creo que es muy necesario, hasta diría que en términos simbólicos, pero también en términos efectivos para la ciudad. Yo creo que existe una magnífica candidata a la alcaldía, y si en el espacio de confluencia así se determina, estupendo, y si se determina otra persona que puedan considerarse desde el punto de vista democrático, pues también. Antonio, aseguras que la legislatura, centrándonos ya en el tema andaluz, va a ser una legislatura larga, porque dice que se juega mucho la derecha. Yo creo que, frente a lo que ha teorizado Susana Díaz, que yo creo que tiene una teoría para, digamos, calmar a su gente, ¿no? El Partido Socialista, un partido importante en Andalucía, pero un partido que está muy pegado a la institución. En el momento que han perdido la institución, están desconcertados, y quizá la señora Díaz ha pedido decir, bueno, pues esto va a ser un gobierno breve para generar una expectativa en su gente. Pero la realidad política no lo es. Se ha producido el primer cambio de gobierno en estos momentos en Andalucía. Las derechas tienen profundos intereses en un cambio económico y social, de desmantelamiento de los servicios públicos y debilitamiento de lo que es la administración, una suerte de gran privatización como estrategia política a largo alcance. Y ese pegamento es lo que les va a permitir la unidad de este espacio. Es decir, ellos no quieren fracasar en esa alternancia que quieren plantear el Partido Socialista. Otra cosa es que la volatilidad de la situación política, las dificultades, las propias contradicciones en las tres fuerzas de la derecha, la propia incompatibilidad de determinadas medidas que ha tomado. Por ejemplo, ellos dicen que quieren fortalecer los servicios de sanidad. Bien, pero acaban de bajar los impuestos a las grandes fortunas. Si las grandes fortunas, para entendernos, los ricos de verdad, ¿no? Los ricos de verdad no aportan ni pagan lo que deben en proporción a su patrimonio a la arca pública, no se pueden mantener los servicios públicos. O tenemos ingresos o no tenemos sanidad pública. Lo que no se puede hacer es decir que queremos más carreteras, mejores colegios, más inversión en médicos, y al mismo tiempo bajar los ingresos. Eso es sencillamente incompatible. Esas dificultades puede que hagan que estalle el gobierno porque sea incapaz de afrontar todos los objetivos que se han planteado. Pero que en su cabeza está el hecho de servir de pegamento para mantenerse el mayor tiempo posible en la legislatura, no me cabe la menor duda. No obstante, hemos visto a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, el vicepresidente tenemos a Juan Marín. De Vox no se sabe absolutamente nada en este momento, todavía no está diciendo absolutamente nada, pero se plantea una legislatura complicada. Bueno, la legislatura, el gobierno lo sostienen tres fuerzas: Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Eso es así. Sin esas tres fuerzas unidas, claro, no es posible que gobiernen. Por tanto, no hay una diferencia. Lo que hay es que hay una fuerza que no participa como consejero en el gobierno, pero sí participa de las políticas del gobierno. Y las tres
tienen que negociar absolutamente todas y cada una de las leyes que quieran salir adelante, porque si no las negocian las tres, no salen adelante. Por tanto, un gobierno tripartito con tres fuerzas que tienen tres formas discursivas, pero un único objetivo: un cambio de la política económica, del desmantelamiento de los servicios públicos, una gran privatización de los servicios y un deterioro en los derechos civiles. Y frente a eso, Adelante Andalucía tenemos un reto. Claro. Somos la única fuerza política en el Parlamento, con todo respeto al Partido Socialista, que puede enarbolar una oposición coherente. El Partido Socialista tiene la dificultad de haber gobernado 36 años en el gobierno andaluz de manera ininterrumpida y la última legislatura con Ciudadanos, uno de los partidos que conforma el tripartito y con el que ya han adelantado algunas medidas que van a hacer el gobierno del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ellos bajaron impuestos a las grandes fortunas ya, por tanto el PSOE no puede establecer un discurso oponente. Va a haber liturgia de discurso y de tensión, pero yo creo que el reto de Adelante Andalucía es que es la única que puede liderar con legitimidad, más que con legitimidad, todo lo tiene, con credibilidad, es el término más adecuado, con credibilidad, para hacer una oposición firme, contundente, coherente, profundamente democrática, pero en el que no vamos a dejar pasar ningún tipo de tropelía como las que pretenden hacer en el gobierno. ¿Vamos a asistir a muchas, se puede decir, scratches de salir la ciudadanía a la calle? Eso no son scratches. Yo creo que la musculatura de la sociedad civil es fundamental para el funcionamiento de la democracia. Mire, cuando se veía como una barbaridad el cambio de gobierno, nosotros decíamos que los cambios de gobierno hay que normalizarlos. La voluntad popular es sagrada. Si hay algo sagrado en una democracia, que es la voluntad de los votantes, te guste o no. Pero quienes pretendían defender que un cambio de gobierno era normal, no pueden al mismo tiempo criminalizar las legítimas oposiciones y reservas y miedos y profundas preocupaciones que tiene ante determinadas políticas, como se han anunciado, en torno al feminismo, la igualdad, los derechos sociales, la sanidad y educación pública. Entonces, igual que de legítimo es el cambio de gobierno, como hay que normalizar las movilizaciones. Yo creo que este gobierno va a tener dos fases. Una, vamos a llamarle una fase suave, que es de aquí a las municipales. Es decir, un periodo en el que van a intentar alejar los miedos o prejuicios que hay sobre ellos. Pero después de las municipales, y una vez conformados los gobiernos locales, este gobierno va a iniciar el plan que tienen de desarrollo de sus políticas. Y evidentemente, si esas políticas van en contra de los intereses de los servicios públicos, de la sanidad y educación públicas, del deterioro, si van por el deterioro de la dependencia, si disminuyen las ayudas sociales, pues la sociedad civil tiene que reaccionar. Y eso forma parte de la democracia. Hay un plan de intentar silenciar a la sociedad civil y desde luego nosotros desde Adelante Andalucía e Izquierda Unida no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a defender la musculatura y el protagonismo autónomo de los partidos de la sociedad civil. Pero sin lugar a dudas, si no existiera sociedad civil, la democracia estaría muy debilitada. Aunque vosotros también de Izquierda Unida salisteis el día el discurso. Yo te puedo decir que nunca hemos dejado de salir. Nadie puede decir que Izquierda Unida no haya sido... Vosotros habéis estado siempre en la calle. O sea, nosotros hemos considerado que... ¿Has sabido perder el Partido Socialista? Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Yo creo que... Porque vosotros siempre estabais en la calle. Ellos he estado en un estado de un poco de shock, no lo esperaban, y con sus más y sus menos han hecho un esfuerzo por hacer un traspaso de papeles, un traspaso de gobierno más o menos formalmente correcto. Han tenido algunas medidas que yo creo que no procedían. Cuando uno está en funciones no tiene por qué hacer determinadas medidas cuando hay un cambio de gobierno. Pero yo creo que ha sido más estado de shock que otra cosa. Y ahora lo veremos. Yo creo que, en fin, hay un cambio de gobierno, hay unas políticas que nosotros no compartimos y nosotros vamos a desarrollar democráticamente. Las primeras medidas que ha puesto el gobierno de Juanma Moreno, en este caso, llevar a cabo una auditoría para saber el estado... Te puedo rectificar, la primera medida ha sido muy sintomática, que ha sido bajar los impuestos a las grandes fortunas. Yo te decía ahora, impuesto de sucesión y donaciones. 40 millones de euros menos de recaudación, que eso supone en torno a 1.500 profesionales de la sanidad menos, para que nos hagamos una idea de las dimensiones, y apenas si afecta en torno a unas 10.000 personas. Quiero decir, estamos hablando de una minoría de la minoría, con una repercusión en el deterioro de unos ingresos que nunca son suficientes para hacer políticas públicas en Andalucía, y esa ha sido su primera medida. La auditoría, pues la auditoría ha sido
el parto de los montes, y le voy a decir por qué. A mí me ha sorprendido una cosa. El Partido Popular tiene su experiencia de gobierno tanto en España como en los municipios, en Almería sin ir más lejos. Sin embargo, me ha llamado la atención que ha tomado medidas que no se corresponde con una formación que tiene experiencia de gobierno. Izquierda Unida también tiene experiencia de gobierno y sabe perfectamente que el anuncio de la auditoría de manera tan rimbombante en el Partido Popular era un canto al sol por lo siguiente. Estamos hablando de una administración pública como la andaluza que tiene en torno a 267.000 empleados públicos, que maneja 33.000 millones de euros, es decir, 22 euros de cada 100 que se mueven en Andalucía vienen de las arcas públicas, que tiene un sector público en torno a 27.000 empleados. Y tú no puedes hacer una auditoría que se precie con tan poco tiempo como el que ellos han planteado. ¿Qué es lo que le ha pasado? Que al final lo han reducido de organismo. Pero es más, han tenido que rectificar y nosotros nos pusimos sobre ello porque si nosotros hubiéramos gobernado, habríamos hecho una auditoría con los propios recursos públicos. Es decir, auditoría del propio funcionariado, empleado, que hay gente muy buena, de alta cualificación, que determinan el estado de cuenta, la planificación, la sostenibilidad de los servicios y sobre eso intervenir. A mí me ha sorprendido en cuanto a la improvisación y creo que en cuanto saquemos conclusiones veremos. Las conclusiones de la auditoría pública tenemos que avisar de una cosa desde adelante a Andalucía. Eso tiene que ser una excusa, y nosotros lo habríamos hecho, para ordenar mejor el sector público. Pero no puede ser una excusa para despedir a trabajadores públicos que sean necesarios. Y le pongo un ejemplo, hay empresas públicas como Amaya, donde están todo lo que es los empleados y trabajadores que desarrollan una labor de lucha contra los incendios, de protección del medio ambiente, etcétera, efectivamente, de Infoca, o Ágapa, que hace una labor fundamental. Y por tanto, la auditoría tendrá que ser para ver las malas prácticas de gestión, la reducción de altos cargos que sobran, pero en modo alguno para deteriorar el servicio. Y estaremos atentos. ¿Es verdad que había una red clientelar? Evidentemente había un poder institucional que establecía algo que, cuidado, que no inventó el Partido Socialista. En eso quiero ser muy riguroso. La derecha, cuando decía que el PSOE había inventado la red clientelar, no. El clientelismo ha formado parte de la estructura de la sociedad andaluza en siglos. Claro. El Partido Socialista, cuando hegemoniza los años 80 políticamente en Andalucía, se da cuenta que utilizando el clientelismo, que estaba muy asentado en la sociedad andaluza, eso le facilita mantener la hegemonía. Alguien puede decir, ¿qué es el clientelismo? Pues el clientelismo se reduce en dos palabras. El clientelismo es sustituir derechos por favores. Es decir, es una situación mental. Y en ese sentido el Partido Socialista tiene una amplia responsabilidad, que convertía derechos de gente en acceso a vivienda en una suerte como de favor que le hacía el Partido Socialista a ellos. La gran tentación del Partido Popular y de Ciudadanos y de Vox es incorporar el clientelismo a su red. ¿Y por qué es una tentación? Porque es una realidad en muchos ayuntamientos y diputaciones de gobierno del Partido Popular y en Almería tenemos ese ejemplo. Entonces, no es una exclusiva del Partido Socialista, pero sí existía, evidentemente, esa red clientelar en una administración de la que dependía mucho gente de las ayudas públicas. Lo que está claro es que ha entrado el gobierno de Juanma Moreno, pero no tendremos presupuesto hasta junio, dicen, junio, verano, más o menos. Hay una realidad. Me sorprende que un partido que tiene hambre de cambio, cuando se ve la tesitura y la oportunidad de gobernar, han demostrado, primero, una falta de mucha improvisación, mucha lentitud en los nombramientos. Hoy se han nombrado los altos cargos ya de las estructuras periféricas, pero llevaba ya 85 días, casi 90, desde las elecciones, mucho tiempo. Y me llama la atención que con el hambre de gobierno que tenían hayan tenido tantas dificultades. Han tenido muchos conflictos entre los partidos sobre las competencias a gestionar por cada uno de ellos y evidentemente necesitamos un gobierno que dé impulso y aceleración. Y resulta que Juanma Moreno veo que se está impregnando del fantasma de San Telmo, del fantasma de Susana Díaz, del palacio, de ese ambiente palaciego, muy lento, donde las cosas parece que no le falta el pulso y la vibración, y se está demostrando en un atraso absolutamente insostenible para las necesidades de Andalucía. Tenga en cuenta que hemos tenido 54 días desde que se convocó las elecciones, gobierno en funciones, 90 días con un gobierno que está pensando. No hay presupuesto y a mí me parece que es una tardanza insostenible. Tiene que haber presupuesto porque tiene que haber un reconocimiento de cuál es la voluntad política. Pero eso enlaza con lo que yo le decía, de la tesis de que este gobierno va a ser muy suave
y aparentemente moderado de aquí a las elecciones municipales, y después descubriremos las verdaderas intenciones que tienen en el gobierno, y las verdaderas intenciones de un gobierno año a año se descubren a través del presupuesto. Del presupuesto de la Junta de Andalucía al presupuesto del Estado. ¿Tendremos presupuesto general del Estado? Vamos a ver, el escenario es muy volátil. Mañana miércoles sabremos lo que va a ocurrir. Hay un escenario, digo, cuando hablo de volatilidad, no hablo de certidumbre, sino que lo que hoy es A, mañana es B y puede volver a A. Lo que sí es evidente es que en función de lo que ocurra, la situación política va a tener un acelerón o no, y es evidente que un presupuesto es muy importante. No se puede sostener un gobierno sin un presupuesto en funciones. Tenga en cuenta que el presupuesto general del Estado es el que determina las prioridades de inversión, el mantenimiento de República, las transferencias a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, que estarían paralizadas también si se prorrogan. Hablamos, por tanto, de la importancia de la política presupuestaria, y en función de eso el devenir de la caída del gobierno de Sánchez o el adelanto electoral o no, y también de la importancia, que no quería que se me olvidara, del presupuesto en Andalucía. Cuando alguien advierte de que un presupuesto tiene que estar aprobado a principio de año, es que el presupuesto de la Junta de Andalucía es el 21,57% del Producto Interior Bruto. Para hacer una comparación, en la Comunidad de Madrid el presupuesto supone el 9,37%. No es determinante para la economía madrileña, pero para la economía andaluza sí. El País Vasco o Cataluña, sus presupuestos respectivos suponen el 15%. Nosotros tenemos 7 puntos más. Es decir, el presupuesto de Andalucía alimenta a la economía andaluza. Prorrogar el presupuesto significa paralizar determinadas políticas en Andalucía, y en el Estado igual. Así que dependiendo de lo que mañana ocurra, pues así valoraremos. No obstante, ¿qué te ha parecido la salida, por ejemplo, el pasado domingo, de tres fuerzas políticas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, nuevamente en la Plaza Colón, al margen de la guerra de cifras, si 45.000 o 200.000 personas que salieron a la calle, por las concesiones que se dicen que se va a dar a Cataluña? Ha sido un pinchazo. Ha sido pinchazo porque se ha basado en mentiras. No hay concesiones en este momento, porque lo que hay es negociación. En Adelante Andalucía teorizamos muy bien desde el 2 de diciembre, cuando nos hablaban de que había un pacto, un bipartito de PP y Ciudadanos, decíamos no, hay un tripartito. Otra cosa es la escenificación, pero hay un tripartito de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y en la fotografía de la vergüenza de ayer se vio a Casado, se vio a Abascal y se vio a Rivera. Y en esa, cuidado, que es legítimo la movilización, nadie la va a decir, pero desde una impostura, que es que intentan envolverse en la bandera de España con una política de recorte de los que no quieren hablar. Y evidentemente han pinchado. Yo creo que está claro que no han conseguido movilizar, independientemente de la guerra de cifras, la movilización que pretendían. Ha habido más huecos de los que ellos querían. Intentan revertir esa falta de expectativa, no se le ha cumplido, y yo creo que demuestran también que ellos tienen un tope, una debilidad, y que la mayoría social, los trabajadores, la gente normal de Andalucía y de España, están en otra. Para la mayoría, la patria y el país se construye sobre una educación que dé a nuestros hijos e hijas un futuro digno, condiciones laborales que no nos tengan asustados en contratos que duran una semana o horas, dependencia que permitan tener una ayuda del Estado a familias que tienen personas a su cargo que necesitan una atención específica, o la no saturación de los centros de salud, o la tardanza de las intervenciones quirúrgicas o pruebas clínicas. Esa es la patria, ese es hacer país. Yo creo que hay una impostura, los tres impostores o los tres tenores, en una especie de orquesta impostora sobre unas prioridades del país que no existen. Yo creo que lo que sí necesita la política en estos momentos, y siempre, necesita dialogar. Yo puedo estar en desacuerdo con el Partido Popular, en desacuerdo con otras fuerzas políticas, pero yo estoy dispuesto a hablar. El acuerdo será otra cosa, pero lo que no podemos es negarnos a hablar. Pertenezco a una institución como el Parlamento, que es un orgullo representar al pueblo andaluz, y el Parlamento tiene un único instrumento, que es la palabra, para seducir, para convencer, para llegar a un acuerdo, o incluso para llegar en desacuerdos, pero exponer cada uno la visión del mundo que tengamos, pero desde un punto de vista democrático y civilizado. Lo que se intentó hacer el domingo es un intento de impostura respecto a la apropiación de un país, y sobre todo construir un país pequeño, porque un país en el que unos dicen que otros no cabemos en él es un país pequeño, un país pobre, mediocre, cutre, autoritario. Nosotros queremos un país amplio, ancho, que nos encontremos incluso desde el desacuerdo. Desde el desacuerdo. Tenemos que convivir todos.
y la mejor forma de convivir es desde la persuasión, nunca desde el machaque. Y a mí me parece que es muy importante esa reflexión al diálogo. Y nosotros queremos construir un diálogo que pase por un proyecto que legítimamente defendemos, que es una nueva Constitución con más Estado, con más Estado entendido que aporte seguridad a la gente, derechos públicos, relaciones laborales que sean dignas y que den seguridad y certidumbre a la gente para que sea feliz, que se puedan casar, que puedan convivir, que puedan tener hijos, que sepan dónde van a desarrollar sus años de vida. Y para eso hay que construir una Constitución que blinde la educación, la sanidad, una renta básica o ingresos mínimos, unas condiciones laborales que no exploten a la gente. Y yo creo que hay que estar dispuestos a abordar ese gran debate que necesita el país en torno a un proyecto de ilusión. Pues Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, portavoz en este caso de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería en cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes de la provincia de Almería, como los de Andalucía y también de España. Siempre quiero agradeceros la atención y el cuidado que tenéis en Inter Almería, igual que con otras organizaciones políticas, y siempre la atención de tomar conciencia, yo que vengo pues de los diferentes territorios de Almería, que seáis conscientes de los valores tan formidables que tenéis en esta sociedad almeriense. Pues muchísimas gracias y ya sabes que puedes venir cuando tú quieras. Lo sé, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Antonio. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche.